hemos visto en otro vídeo a Napoleón Bonaparte. Cuando fue derrotado Napoleón, los vencedores de Napoleón dijeron, pues vamos a volver a ponerlo todo como estaba antes de la Revolución Francesa. O sea, vamos a poner todo como estaba antes de 1789, que es cuando estalló la Revolución Francesa. Por eso lo de restauración. Restaurar es volver a poner, reparar lo que había antes. ¿Y qué es lo que había antes? Pues el antiguo régimen. Así que la restauración es el momento histórico, el proceso histórico en el que intentan volver a poner el antiguo régimen tras la derrota de Napoleón. Y para eso, pues los vencedores de Napoleón se reúnen en la ciudad de Viena, que aquí sería la actual capital de Austria. Por eso se llamó el Congreso de Viena, es decir, la reunión de los vencedores de Napoleón para volver a poner, para restaurar el antiguo régimen. En 1814 tuvo lugar. ¿Y quiénes son los vencedores de Napoleón que se reúnen en Viena? Pues los vencedores de Napoleón son, en primer lugar, los tres principales emperadores: el emperador de Austria, el emperador de Rusia y el emperador de Prusia, que es este país de aquí, verde oscuro. Y junto a estos tres emperadores absolutos, también la monarquía constitucional de Inglaterra. Pero además, los vencedores de Napoleón invitan a esta reunión, invitan al Congreso de Viena a la derrotada, a Francia. Porque ya no está Napoleón en Francia, ya han vuelto a poner a un rey absolutista, a Luis XVIII, y por tanto ahora Francia ya no es un enemigo y por lo tanto también lo invitan a la reunión. Pues estos son los países que se reúnen en el Congreso de Viena para volver a poner, para restaurar el antiguo régimen en 1814. Y de todos ellos, en esta reunión, el principal protagonista, el que dirige a los demás, es el representante de Austria, que era el ministro Metternich, este hombre de aquí. Por lo tanto, Metternich va a ser, de alguna manera, el dirigente de Europa entre 1814 y 1848. Va a ser la potencia más o menos que controla Europa. ¿Y cómo se pone el antiguo régimen? Pues para empezar, hay que volver a poner en todos los reinos al rey con un poder absolutista. Hay que volver a poner el absolutismo en todos los países conquistados por Francia, empezando por la propia Francia, como ya hemos visto con Luis XVIII, y sobre todo con su sucesor, porque Luis XVIII duró muy poco tiempo en el trono, y pronto vino Carlos X, que es este hombre de aquí. Pero tanto Luis XVIII como Carlos X, que son los nuevos reyes de Francia, Luis XVIII era el hermano del rey que había sido ejecutado en la guillotina durante la Revolución Francesa, era el hermano de Luis XVI. Él había conseguido huir de Francia sin que le ejecutaran y por tanto era el heredero o el pariente más próximo y por tanto el rey según ese concepto de legitimidad. Pues tanto Luis XVIII como su sucesor, Carlos X, tenían miedo de que hubiera una nueva revolución en Francia. Entonces van a intentar calmar a la población y contentarlos un poco, tranquilizarlos un poco, y por eso van a dar una carta otorgada. ¿Y qué es una carta otorgada? Pues una carta otorgada es casi como una constitución. Es decir, tanto la constitución como la carta otorgada son la ley principal de un país, la ley básica de un país, la ley madre de un país, porque todas las demás leyes tienen que respetar y desarrollar lo que diga la Constitución. No pueden ir en contra de la Constitución. ¿Y por qué es la ley principal de la que salen las demás leyes? Porque en esta ley están los derechos que tiene la gente y por tanto los derechos que las demás leyes tienen que respetar. Y aquí está, en esta ley está cómo se elige al gobierno y qué poderes tiene el gobierno.
En eso son iguales la Constitución que la Carta Otorgada. Lo que pasa es que la Constitución es un derecho del pueblo. Es decir, el rey tiene que obedecerla y que respetarla a la Constitución. El rey no está por encima de la Constitución. La Constitución está por encima de él. En cambio, la Carta Otorgada es como una Constitución, pero el rey la da porque quiere. Es un favor del rey. Y por lo tanto el rey la puede quitar también cuando quiera. Claro, lógicamente, como es un favor que el rey hace, pues le da menos derecho a la gente que una Constitución normalmente, y le deja al rey más poder que en una Constitución. Pero bueno, viene a ser parecido a una Constitución. Además de poner el absolutismo, lo segundo que tiene que hacer el Congreso de Viena, pensemos que Napoleón, Francia, ha conquistado territorio y ha creado un imperio en Europa. Luego hay que volver a poner los países como estaban, y eso lo van a hacer con un principio de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto del principio de equilibrio? Quiere decir que van a procurar que ningún país de Europa sea más poderoso que los demás, sino que estén todos más o menos iguales. Y con esa idea de conseguir el equilibrio, como digo, hacen una nueva organización del mapa europeo, que es este que tenemos aquí. Y lo primero que vemos al mirarlo es que Francia, que había conquistado territorios por toda Europa, vuelve a las fronteras que tenía antes de Napoleón, antes de la Revolución Francesa. Es decir, Francia vuelve a sus fronteras anteriores a 1789. O en otras palabras, le quitan todos los territorios que había conquistado. Pero es que además, si miramos al mapa, vamos a ver cómo Francia está rodeada por los Países Bajos Unidos, por la Renania, por la Confederación Suiza y por el Piamonte. Es decir, está rodeado de pequeños países que se van a llamar estados tapón. Un estado tapón, como hemos dicho, es un estado que hace de separación, de colchón entre otros países. ¿Para qué? Si vuelve a haber una revolución en Francia, estas ideas revolucionarias no se contagien a la población de los grandes países europeos, como es Prusia, como es Austria, como es Italia, porque están separados por estos pequeños países. Y si Francia vuelve a querer conquistar y crear un imperio, pues primero va a tener que atravesar estos países pequeños, lo que le va a dar tiempo a los pequeños países, a los grandes países, peor de Europa, a organizarse sus ejércitos para defenderse. Por lo tanto, esos son los estados tapón. Un país pequeñito para separar a dos países que son hostiles, que son rivales, que no se llevan bien. Por lo tanto, Francia vuelve a sus fronteras anteriores y se rodea de estados tapón. Los Países Bajos, Renania, Suiza y el Piamonte. Si miramos ahora a Italia, lo primero que vemos es muy evidente, y es que lo que hoy es Italia, que sería este territorio de aquí, pues está dividido en más de 7 países independientes. Es decir, Italia no existe, está dividida en pequeños países. Pero es que además, si miramos bien, vamos a ver que algunos de estos países, Venecia, Lombardía, en la zona por donde está Milán, mirad el color, pertenece al Imperio Austriaco. Aparte, los ducados de Parma, Módena y Toscana también estaban indirectamente controlados por Austria. Por lo tanto, Italia no solo no existe como país, está dividida en pequeños países, sino que además, sobre todo el norte de Italia, está controlado, dominado, conquistado por Austria. Si volvemos los ojos a la actual Alemania, pues nos encontramos lo mismo, que tampoco existe Alemania, que está dividida en muchos países pequeñitos, aquí tienen todos el mismo color, hasta 39 países que forman una confederación, eso sí, una confederación alemana.
¿Qué es una confederación? Pues una confederación es una serie de países que son independientes, pero que llegan a acuerdos políticos, económicos, militares, para, aunque sean países independientes, colaborar entre ellos, coordinarse entre ellos. Un ejemplo actual es la Unión Europea. Es una confederación de países independientes. España está en la Unión Europea, por ejemplo. Pues en esta época existe la Confederación Alemana y dentro de ella hay dos países que son los más importantes. Uno es Prusia, que es este de aquí verde, que como veis ha logrado la Renania, ese estado colchón que va a estar controlado por Prusia. Por lo tanto, Prusia es uno de los dos países dominantes en la Confederación Alemana y además recibe Renania y parte de Polonia. Se ha engrandecido Prusia, se ha hecho más grande. El otro país importante en la Confederación de Alemania es Austria, que es un país de cultura alemana, de lengua alemana y de cultura alemana. Que Austria además, pues ya hemos visto que ha recibido territorios italianos y también esto que es la costa dálmata, que es la actual Croacia y Eslovenia. También se ha engrandecido, por tanto, Austria se ha hecho más grande. Recibe territorios y es el otro país dominante en la Confederación Alemana. Y nos queda, hay más cambios, ¿no? Pero así es lo importante, nos queda Rusia, que también ha conseguido territorio. Fijaros, a Rusia le van a entregar Finlandia y le van a entregar lo que quedaba de Polonia, incluida la capital, Varsovia. Por lo tanto, Prusia recibe Polonia y recibe Finlandia. Estos son los cambios territoriales que hacen en la restauración europea del absolutismo. Y tiene varios problemas. Y es que, aunque lo han hecho con la idea de conseguir un equilibrio entre países, la verdad es que Austria ha conseguido muchísimo más poder. Y por eso decimos que entre 1814, que es el Congreso de Viena, y 1848, Austria va a ser el país dominante sobre el resto de Europa, a través de su canciller, es decir, su primer ministro, Metternich. Ese es un primer problema, es decir, no han conseguido el equilibrio. Como el que parte y reparte se lleva la mejor parte, pues al final los 4 países que están aquí repartiendo han salido ganando, y sobre todo Austria. Pero otro problema es que han hecho con los países lo que les han dado la gana. Han rodeado a Francia de estados tapón. Suecia la han unido a Noruega. Por lo tanto, lo que va a pasar es que nos vamos a encontrar a población con la misma nacionalidad, o sea, gente con el mismo idioma, con la misma cultura, con la misma religión, separada en 2 países diferentes. Es el caso, o en más de 2 países diferentes, es el caso, por ejemplo, de Italia, o el caso de Alemania. Y nos vamos a encontrar también con población de distinta nacionalidad, es decir, población con distintos idiomas, con distintas lenguas, con distinta cultura, con distinta religión, dentro de un mismo país, como por ejemplo el Imperio Austriaco, como por ejemplo Rusia, que domina a la población polaca. Y claro, normalmente no es una convivencia, sino que uno de esas nacionalidades se impone su lengua y su cultura sobre las demás. Por lo tanto, este mapa nuevo que han hecho de Europa, este reparto de los territorios que se han hecho, va a dar lugar a muchas revoluciones, tanto por los nacionalismos como porque va a dar problemas de que unos países dominan sobre otros. Para garantizar que los reyes absolutos siguen en su trono y no hay ninguna revolución, y para garantizar que este reparto europeo se mantiene y ningún país conquista otros territorios, hay un tercer principio de la restauración,
junto al absolutismo y a la reordenación del mapa europeo para conseguir el equilibrio de poder, está el intervencionismo. ¿Y qué es esto de intervencionismo? Pues que llegan a un acuerdo los países europeos de tal manera que si en algún país hay una revolución, los ejércitos de los demás países deben acudir a ese país para sofocar la revolución y volver o ayudar al rey absolutista que le están intentando quitar su poder. Eso es el intervencionismo, es decir, los países europeos deciden hacer de policías de la restauración, policías del absolutismo. Y eso lo hacen con la Santa y con la Cuádruple Alianza. Primero hacen la Santa Alianza. ¿Por qué las llaman santa? Porque es una alianza entre los 3 emperadores cristianos de Europa. El emperador austriaco, que es un cristiano católico, el emperador ruso, que es un cristiano ortodoxo, y el emperador de Prusia, que es cristiano protestante. Por lo tanto, Rusia, Prusia y Austria llegan a un acuerdo. Si hay una revolución en algún país europeo, nuestros ejércitos acudirán a ese país a parar la revolución. Y luego la Cuádruple Alianza es la unión de Inglaterra con esos 3. Entonces la Cuádruple Alianza es un tratado militar defensivo igual, pero formado por Austria, Prusia, Rusia y por Inglaterra. Esto es la restauración. En resumen, pese a estas garantías que intentan darse, la imposición de reyes absolutistas en un pueblo que quiere libertades y la falta de respeto a los nacionalismos en unos pueblos que han saboreado el vivir juntos durante el periodo de Napoleón y ahora hay una subida de patriotismo, pues el reprimir estos sentimientos liberales y nacionalistas, lo único que van a conseguir es que exploten en forma de nuevas oleadas revolucionarias, que serán las oleadas de 1820, 1830 y 1848.